Bueno, buenas noches a otro episodio de Estallido Rockero. En esta oportunidad nos encontramos con Miguel Ángel Vidal Trujillo, quien es fundador y líder de La Voz Propia. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Miguel, ¿qué tal? Según lo que me he informado, sé que eres profesor, ¿no? En unas En la UPC. universidades y en la UPC. Sí. Cuéntanos de cómo, o sea, en qué clases Eh, dictas o... Bueno, yo soy arquitecto y también soy museólogo. Trabajo en el Museo Nacional de Arqueología. Soy jefe del área de museografía, diseño de exposiciones. Y aparte de eso, he estado dictando clases, bueno, en la San Martín, en arquitectura, en talleres de arquitectura, y ahora, a partir de este año, en la UPC, ¿no? Y bueno, y también me dedico a la música, pues, ¿no? Y es Claro, mi me imagino pasión, que una de tus claro, pasiones es la música, ¿no? claro, sí. Eh, y bueno, acá estamos más para hablar sobre rock y quisiera saber, y que nos cuentes, ¿no? ¿Qué es lo que a ti o sea, qué te motivó a crear tu propia banda? Bueno, en mi época era una época en la cual había muchos conflictos políticos, había muchos ideales, ¿no? Y dentro del rock no había ninguna propuesta en Lima que tuviera que hablara sobre lo que sucedía en realidad a los jóvenes, lo que sentíamos, ¿no? Y habían algunas bandas comerciales que cantaban en inglés, todavía algunas, y en ese contexto nosotros ya escuchábamos música punk y aparecen algunas bandas en Lima que hacen música punk, las primeras, algunas de ellas las conozco, a los amigos, eran patas míos, Sí, claro. y todo eso me anima a querer armar una banda con el propósito de dar a conocer mi opinión sobre la sociedad. Escribía yo poesía y creía que la mejor manera de poder dirigirme a la gente era por la música. Y a mí siempre me ha gustado el rock desde que tengo uso de razón, desde muy niño, ¿no? De los seis Claro. años, ¿Tú 5 años. Entonces, consideras que el movimiento político de esa época fue como que un punto de partida para el rock subterráneo? de hecho, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo había, digamos, problemas, ¿no? Desde mismo Inglaterra, Estados Unidos, Europa, ¿no? Las cosas no estaban bien en varios países. Es una época de crisis. Y en el Perú la crisis se nota mucho más, y claro, cada país adopta el punk, que era un movimiento rebelde, ¿no? Contracultural, cada país lo adopta a su manera. Entonces, en el Perú se adopta, pues, de acuerdo a la realidad que vivíamos, y la estética, a nivel de música y de look, por así decirlo, era recogida pues del punk, del post-punk, ¿no? Del New Wave, ¿no? De todo lo que sucedía en Inglaterra y en el mundo, y es adoptada pues a la realidad peruana, ¿no? Entonces ahí es donde nace el rock subterráneo y aparecen todas las bandas, digamos, ¿no? ¿Y nos podrías comentar cómo fue esto o cómo se desarrollaban los conciertos en esa época? Bueno, primero que había mucha precariedad, entonces las primeras bandas buscaban lugares donde hubieran conciertos, por ejemplo, como que si en tu universidad hicieran un evento y alguien pues invita, y se aparece la banda a tocar junto con otras de cualquier tipo, ¿no? Así eran las primeras bandas, las primeras 5 bandas. Cuando yo aparezco en el 86 con mi banda, ya hacían conciertos, gestionaban conciertos en teatros, en lugares, y igual también se había posibilidad de tocar en universidades, en lugares públicos, universidades, municipalidades, lo que sea, teatros, etcétera. Se daban los conciertos y siempre era muy temprano, ¿no? Empezaban 7 de la noche, ¿no? O 6. ¿Por qué? Porque había toque de queda también. El toque de queda, hay veces en algún periodo fue a partir de las 11 de la noche. Entonces, cuando era 11 de la noche, los conciertos tenían que acabar a las 9 de la noche, por decirte algo, ¿no? Para que la gente pueda luego llegar a sus casas. Y no se tocaba muy tarde por ese tema, ¿no? Y hay veces también en los conciertos llegaba la policía, pedían documentos, era algo normal,
también hay veces en los buses, por ejemplo, si ustedes tomaban un bus como ahora, subía la policía al bus y en el bus pues pedía documentos y el que no tenía documentos lo bajaban, ¿no? Entonces, cuando había un concierto subterráneo era aún más notorio y podía suceder eso, ¿no? No siempre, pero sucedía. Y también los apagones, que habían apagones por el terrorismo, entonces hay veces en un comienzo nos agarraban fríos y ya luego más adelante la gente comenzó a tener su grupo electrógeno y el concierto tenía que alquilar un grupo electrógeno para que pudiera no suceder eso, ¿no? De que se iba la luz y estábamos fritos, pero ¿Tú siempre tienes sucedía, pues. una anécdota? ¿Tienes alguna anécdota peculiar en aquella época? Bueno, en realidad hay infinidad de anécdotas, ¿no? Es muy largo de contar, pero qué sé yo, hay cantidad de anécdotas, conciertos que se han visto frustrados, digamos, conciertos en los cuales han habido protestas, ¿no? Respecto al tema, ¿no? Por ejemplo, yo toqué en un concierto en una Bienal de Arquitectura, y estudiaba arquitectura en la Ricardo Palma, que era la universidad, la única universidad particular, bueno, aparte de femenina, la universidad femenina, donde se dictaba Ricardo, arquitectura, y era una facultad de gente con mucho dinero, y hubo una bienal a nivel del Perú, y vinieron de todas las universidades, y en la noche hicieron un concierto ahí, y canté, toqué con mi amigo Bowie, que ya falleció, el bajista, y dos personas más, y dijimos un montón de cosas, etcétera, y toda la gente se sorprendió, se asustó, y habían ido algunas personas vestidas con casaca de cuero y fue a bailar un pogo, que era algo que nadie había visto en su vida, Claro. y unas 20 personas nada más, era un poco, pero toda la gente se asustó, se corrió, y yo canté de espaldas en algún momento, en un segundo concierto, y alguien subió al escenario a tratar de darme la vuelta para cantar, y era una actitud que tenía en esa época, que era un poco de crítica a los valores, a la gente frívola, porque en esa época había mucha frivolidad de parte de los jóvenes, y sobre todo pues de la gente de dinero en esa época, entonces había racismo, un montón de cosas, entonces era un poco cuestionar todo eso. Y bueno, y eventos de ese tipo se dieron en varias ocasiones, ¿no? En todas esas épocas, ¿no? Y hubieron eventos como que tuvieron problemas, por así decirlo, donde llegaba la policía, o hubieron como que explosiones, algo así. Bueno, siempre han habido problemas, o sea, hay veces han llegado la policía y han llevado a todo el mundo, y bueno, a veces llegó una vez que se agarró a mi enamorada que no tenía papeles, tuve que ir a la policía con ella, acompañarla, pero en Lima. Pero bueno, de repente podía detallar el hecho de que tocamos en la Feria del Hogar, que era un lugar donde tocaban un evento limeño, o sea, donde todo Lima se enteraba que había, donde iba toda la gente. Iban, pues, qué sé yo, 400.000 personas al final, todo el evento, o más creo, no sé, en Maranga, y en la Avenida Marina, y ahí se dio la oportunidad de poder tocar con bandas subterráneas, varias, primera vez, y también metaleras y otras, y nosotros hicimos un show especial. Entonces, después de este show especial que estuvo eh, para ese concierto exclusivo, el gerente de la Feria del Hogar, que era norteamericano, él se asustó con el evento y llamaron a seguridad y todo, pero ya no podían parar el concierto porque la gente estaba bastante movida, eran 3.000 personas, y habíamos llevado volantes, cosas de ese tipo, y entonces después de ese concierto que no pudieron parar, nos ficharon en la Diricote, comenzaron a averiguar la policía quiénes éramos, preguntaron a las bandas y todo, y nosotros tuvimos que dejar de tocar un tiempo. Felizmente no pasó a mayores, Claro. porque nuestro tema era básicamente una crítica al gobierno, pero no estábamos nosotros con ningún partido político, ¿no? No estábamos metidos con ningún partido, Eh, éramos ¿Tú, simplemente artistas que opinábamos, ¿no? Sobre el tema, pero pudo suceder, digamos, ¿no? Y eso quedó como una anécdota. Ya en internet encontrarás el tema de la Feria del Hogar, que fue un poco bastante más largo, y cancelaron los conciertos que venían de todos los demás grupos subterráneos por nuestra culpa, lamentablemente, y habían tocado algunos, faltaban creo que cuatro o algo así, y bueno, se dio el tema, pues, ¿no? No había claro. otra. Y con respecto a la música de tu banda,
las letras de sus canciones tienen, o sea, bueno, las letras tienen relación como que con el contexto político, como que con el rechazo a la política, algo así. Bueno, no, no es el rechazo a la política. Nosotros creemos hasta ahora, y bueno, hasta ahora lo creo, que todos somos políticos. No podemos escapar a decidir sobre la política, ¿no? Así no votes, ¿no? Etcétera, ¿no? No tengas un partido, eres político en tus actos. Pero nuestro tema más que todo era un cuestionamiento a la sociedad, o sea, era reflejar un poco en las letras de una manera metafórica, hay veces, no directa, el sentir de los jóvenes de aquella época, ¿no? Era una crítica a la sociedad, a los valores, era un poco una llamada de atención para que los jóvenes tomaran conciencia de ciertas cosas que ocurrían alrededor, valores, ¿no? Valores que teníamos. Entonces no era un grupo, a diferencia de otros grupos de aquella época subterránea, no era un grupo, por así decirlo, panfletario, ¿no? O sea, no retratábamos y no hablábamos de un presidente determinado, o no insultábamos por insultar, sino era un Ah, tema más introspectivo, ¿no? Más de tomar conciencia, ¿no? De los demás, de uno mismo, ¿no? Ese era el tema y bueno, enganchaba con el resto, bueno, porque habían bandas que sí cantaban directamente, pues, a la autoridad, digamos, ¿no? De turno. Entonces, bueno, claro. habían esas Bueno, bandas, nosotros teníamos nuestro estilo propio, ¿no? en esa época surgió una banda llamada Narcosis, Es de las que, primeras. que desapareció, ¿no? ¿Sabes algo sobre eso? ¿O podrías hacernos un comentario? Eh, claro, Narcosis con Leucemia son las primeras bandas que empiezan haciendo música punk. Narcosis es la primera banda que saca una maqueta, que llamaban maqueta, a un cassette, que era una grabación artesanal, como un disco, ¿no? Pero en esa época habían cassettes. Y ellos mismos la producen, son los primeros, y ya luego Leucemia saca un long play, y aparecen tres bandas más, ¿no? Que también hacen punk en esa época. Pero Narcosis solamente dura un año, pero en ese año causa sensación. Es una de las maquetas más vendidas en esa época, y creo que hasta ahora. También la escuchaban los metaleros, que no eran punks. Y a muchos jóvenes los encaminó, ¿no? Los influenció, ¿no? A mí me gustó mucho Narcosis, más que Leucemia. Y, y bueno, al final tuve la oportunidad de tocar en el 87 en un concurso de rock no profesional que hubo en Lima, que ganamos el concurso de 120 bandas. Llegué a tocar con el tecladí, con Huicho, ¿no? Que era el cantante de Narcosis, que también es ahora el cantante de Mar de Copas. Él tocó los teclados con nosotros y en los años 90, el año 90, tocó para el tercer disco el guitarrista de Narcosis, Cachorro, también tocó en la banda. Y nuestro guitarrista del voz propia era el guitarrista que fue de Leucemia. Entonces, yo personalmente, y es una cuestión mía, tuve el gusto de tocar, digamos, con dos integrantes de una banda que a mí me gustaba mucho, porque yo era un poco menor que ellos. Y bueno, y Raúl Montañez, que es el guitarrista de Leucemia, sigue tocando con la banda, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, éramos, digamos, amigos, conocidos, pues, ¿no? Nos veíamos, ¿no? Entonces, y ya posteriormente, cuando le tenía Mar de Copas, etcétera, ya sin ser de la banda, hemos grabado en su estudio tres discos, ¿no? Que él Ah, mismo qué los ha mezclado y grabado, ¿sí? En el estudio bueno. Mar de Copas, Es que él es el ingeniero de ingeniero. sonido. Disculpa. Huicho es ingeniero de sonido. Claro, además de vocalista de Mar de Copas, él se dedica, su trabajo es ingeniero de sonido, ¿no? Desde cuando él trabajó con Mickey González, en los 80s, tocando con Mickey González, después aprendió con Mickey González en su estudio, porque Mickey González nos grabó a nosotros cuando recién empezamos, le gustó la banda y nos regaló una grabación y la presentó a una disquera de entonces que habían acá,
Sony, una disquera, y la disquera no lo aceptó porque no era comercial, ¿no? Porque no era una canción, pero nos regaló al final la Sí. grabación. Y posteriormente, cuando tocamos en el concurso, Miki González nos prestó sus efectos y cosas que nosotros no teníamos para tocar. Hemos ensayado en Me su estudio un par de veces y también. González hizo un álbum recorriendo todo el Perú, ¿no? Hizo Miki, sí, sí, con Miki González. instrumentos de cada región del Perú. Ah, bueno, eso sí, eso ya ha sido en su etapa electrónica, ¿no? Claro, chill out, ¿no? Algo así, ¿no? Lo que he hecho últimamente. Pero se dio una relación simpática, ¿no? Bueno, Miki González hacía otro tipo de música, pero tenía oído para las cosas subterráneas como Narcosis, por eso es que lo llamó también a Huicho, porque le encantó la propuesta que Huicho había hecho dentro de Narcosis, ¿no? ¿Y Y tú, bueno, y Huicho se dedicó al sonido. tuviste alguna oportunidad de tocar con Daniel F? Seguro, Leucemia se separa en verano del 86, Daniel F. deja Leucemia, y Leucemia toca 2 veces más sin él, y luego Daniel toca solista, muy poco, toca más bien con otro grupo, con un grupo hardcore, eh, y creo que es Caos, y como solista graba en silencio, ¿no? Como Daniel F., saca cassettes, pero no toca como toca después en los noventas, y eso me refiero a los ochentas. Ya después la banda se desarma a fines del 90, Leucemia ya se había desarmado, todo el 86 ya no estuvo, y ellos vuelven en el 94, creo. Y cuando vuelven a tocar, ya en los 90, a mediados de los 90, nosotros volvimos en el 95 también, sí hemos compartido escenario con Leucemia, ¿no? En varias ocasiones, ¿no? Ya después de los 80, después de lo que fue el rock subterráneo, digamos, ¿no? Porque el rock subterráneo dura prácticamente del 84 hasta el 90, fines del 90, ¿no? O Según mi sea, punto de vista. prácticamente el rock subterráneo dura como que en la época, bueno, en lo que fue el apogeo del terrorismo, ¿no? Aquí en el Perú. Más o menos el inicio del terrorismo, porque a fines del 90 nosotros nos desarmamos y muchas bandas también ya no se desarman, algunas se van del Perú, porque eran, digamos, jóvenes como tú, como ahorita tú eres, y la crisis del Perú seguía, y entonces se habían dedicado a tocar, a hacer punk, y no se habían dedicado a otra cosa. Entonces, en esos 6 años ya tenían ya 24, 23, y ya comenzaron a pensar qué van a hacer. Entonces, en el Perú hay mucha gente que se va, no solamente subterráneos, sino también se va gente, es más, gente de dinero, de colegios particulares, sobre todo, la mayoría, se tienden a fugar a Estados Unidos, ¿no? Como tenía recursos. Y en los jóvenes subterráneos comienzan pues también a ver la posibilidad de que qué van a hacer, van a trabajar, porque no estudiaban acá. Entonces se desarman muchas bandas, y en realidad a partir del 91, 92, ¿no? Hasta que lo agarran a Abimael, es la época en la cual el terrorismo se pone más duro, ¿ah? En realidad, en el Perú. Tarata, por ejemplo, si no mal recuerdo, es el 92. Y yo el 91 ya volví a estudiar arquitectura porque lo había dejado, y estudiando una mañana acá, por ejemplo, yo vivo en La Molina, tiraron una bomba a la IBM a las 11 de la mañana, entonces mi casa daba contraria a la ola digamos, de la bomba, pero los vidrios se movieron y se rompieron varias casas, las lunas por acá, por La Molina, y en realidad la cosa fue dura, era dura antes, pero yo creo que en los 90 los primeros años fueron peores, y donde se fue más duro fue en la sierra, en Ayacucho, en estos departamentos, fue donde fue más duro. Claro, muchos subterráneos hablan de los 80 como una época dura, sí era una época dura, pero yo siempre trato de pisar tierra y decir pues que en realidad los que vivieron la época difícil fueron la gente de los Andes, ¿no? Los que vivían fuera de Lima, que Ah, no tenían protección, y ahí es donde hubieron masacres, ¿no? Y cosas terribles, y mientras avanzaban los años, hasta que cogieron a Ismael, en los 90 sobre todo se puso peor la cosa, ¿no? Más fuerte que en los 80, ¿no? Y ya no habían grupos subterráneos, casi ninguno, ¿no? Todos pararon un poco la mano hasta el año 95. Creo que a Ismael lo agarran en el 94, no me acuerdo bien la fecha, pero en el primer gobierno de Fujimori,
pero el 95, el 94 que vuelve Leucemia, ¿no? Y ya vuelve con otros grupos, ya con otras intenciones más comerciales. Ya es otra época, ¿no? Donde ya bandas, ya aparecen bandas como Mar de Copas, La Liga del Sueño, que son ya Dolores de Lirio, que son ya bandas que ya vienen con una idea un poco más de querer vivir de la música, ¿no? Claro, bueno, ¿y tú por qué crees que se desaparece rock subterráneo? Bueno, porque, por eso justo que te digo, porque en realidad los grupos subterráneos eran bien radicales, muy radicales en el Perú. Hubieron muy pocos grupos pops, ¿no? Que hubieran podido levantar la escena. Existieron con buenas canciones, como Argot o Cadena Perpetua, pero el tema es que estos grupos no grababan, ¿no? Entonces, no grabaron material, muchas bandas, casi muy pocas grabaron. De la banda, por ejemplo, del sector de los metaleros, que no eran subterráneos, pero eran metaleros, no grabaron creo que nada, ninguno, a pesar que tenían un montón de bandas y un público bien fiel. Y en los subterráneos grabaron maquetas de alguna manera. Nosotros grabamos 3 maquetas, que fue creo lo máximo que grabó un grupo subterráneo en los 80s, o sea, grabamos entre el 86 y el 93 producciones, y los demás grupos grabaron una máximo, ¿no? Desde las bandas conocidas como G3, etcétera. Y luego no había ningún dinero, no había nada que tú pudieras subsistir. Entonces, los jóvenes comenzaron a pensar en su futuro, ¿no? Yo había dejado de estudiar arquitectura un poco, lo había dejado de lado, igual otros, o había gente que no había estudiado, empezaron a los 18 años y se dedicaron al punk y el rock subterráneo era toda su vida. Era día y noche, todo eso. Entonces, llega un momento en que tú dices, pues, oye, en tu casa te dicen también qué vas a hacer, ¿no? Y también, por otro lado, ves que la situación en el Perú está pésima. Entonces, ahí llega un agotamiento y también hay conflictos dentro del rock subterráneo entre dos sectores, que eran los que le llamaban misiopunks, que eran gente más sencilla, más humilde, y la gente que tenía una clase media acomodada, no ni siquiera alta, que era otro grupo, y entre estos dos grupos hubieron conflictos, peleas, y entró también Sendero un poco en algunas personas del rock subterráneo que terminaron en la cárcel, algunas bandas, algunas personas, y todo eso generó pues un clímax, un clima ya pues de extremo, ¿no? De fastidio, ¿no? Ya estás harto, no puedes estar tantos años con ese estrés, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, entonces la gente decide simplemente pues abrirse, ¿no? Decir ya, vaya, hasta acá llegó y bueno, y me voy, ¿no? El grupo Eutanasia, todos se fueron del Perú, por ejemplo, que era un grupo PAN, se fueron a diferentes. Y decidí parar el grupo porque también en el grupo había juerga también, al último, mucha juerga, digamos, no había mucha dedicación a la música también, era una movida bastante movida, valga la redundancia. O sea, había, además de la crítica social y todo, pues había una vivencia, una convivencia de y bueno, conseguí un trabajo justo, me mudé a La Molina, terminé con una enamorada que estaba muy enamorado, y como que todo eso, y mi banda no ensayaban mucho, no estaban muy dedicadas, a pesar que habíamos presentado un disco en diciembre del 90, y me cansé. Entonces dije, hasta aquí nomás, y bueno, fui uno de los creadores de la banda y el vocalista, y el compositor casi de la mayoría de canciones en esa época, los primeros 6 discos, así que bueno, mandé al diablo la cosa, pero al final me di cuenta de que la música era lo que me gustaba, y ya a nivel, digamos, como a nivel profesional, la retomé, ¿no? Hice un trabajo en solitario el 92 con el baterista de la banda, sacamos una maqueta de teclados, que al final le puse voz propia, y en el 95 volvimos formalmente con toda la banda original,
y seguimos sacando discos ya con la misma postura, pero ya con una idea un poco de que lo hago porque también me gusta la música y estoy enamorado de la música, ¿no? Y además yo también ya había aprendido mucho como músico, entonces es una segunda etapa la que se da a partir del 95, pero nunca llegamos a ser una banda comercial ni tuvimos esa intención, siempre fue una banda underground, como lo es hasta ahora, ¿no? Y en la actualidad siguen teniendo conciertos, algunas tocadas. Sí, por supuesto. Hemos tocado un montón de veces, hemos tocado fuera de Lima, y hemos tocado también fuera del Perú, ¿no? El 2018 estuvimos tocando en Chile, en Concepción y Santiago, fuimos 3 conciertos. El año pasado, este año íbamos a tocar en el Museo de la Memoria en marzo, pero se canceló el concierto ya por la cuarentena. Y el año pasado hemos tocado en los Juegos Panamericanos, en estos que hubieron, ¿no? En el Parque de la Exposición. Y bueno, y tocamos conciertos propios que hacemos, como también conciertos grandes que hay veces se dan, ¿no? Entonces sacamos igual discos, ya tenemos 11 discos, CDs, y hemos sacado 2 long plays vinilos, ¿no? Uno que se llama Voz Propia y el otro que se llama Los Días y las Sombras, que ha salido hace un año. Y bueno, 2 vinilos, 11 discos, CDs, videos, también muchísimos. Justo ahora en esta cuarentena estoy trabajando en videos y hemos sacado ya 6 videos en este año y estamos también sacando nuevos temas este año. Queremos presentar 2 discos, tal vez presentemos uno que se llama Pátridas, pero es una banda, digamos, que es activa, ¿no? Y bueno, y tiene un público de toda edad. Cada vez va variando el público y quedan muy pocos de mi generación y hay más jóvenes como tú que a veces van, chicas, chicos, y eso pues hace que la banda un poco también siga produciendo, ¿no? Porque hay un incentivo, hay una calidez, hay una recepción de la gente, entonces continuamos. Y hasta el día de hoy se mantienen los mismos integrantes. No, porque hace ya 4 años falleció Carlos Magán, conocido como Bowie porque se parecía a David Bowie. Él falleció, fue el bajista de la banda, y entró por él un bajista que también lo reemplazó en el 2006, Kurt, y que grabamos un disco con él, fue su reemplazante, que es más joven que nosotros. Y hay un guitarrista que también que ya está con nosotros desde el año 2004, que ya es un montón de años. Entonces estamos 3 integrantes originales y 2 integrantes que uno de ellos también ya tiene ya no sé, ya más de 15 años, y el otro, bueno, que estaba en 2 oportunidades, ¿no? Con la Claro. banda, sí. Y bueno, para terminar esta entrevista, no sé, ¿nos darías darías algún consejo a la gente joven sobre la música, sobre todo el rock peruano, ¿no? ¿Podrías Eh, darnos tips o algún... bueno, bueno, primero decirles que el rock and roll es una música que siempre ha sido de los jóvenes, en el sentido de que el joven siempre se ha identificado con la rebeldía, con la crítica de la sociedad, y el rock and roll siempre ha sido una manera de poder decir las cosas a tu manera, ¿no? De poder contar lo que a ti te sucede, sea lo que sea, ¿no? Al margen de lo que es comercial o no, y decirlo a tu manera. El rock ha evolucionado, y siempre el rock ha contado lo que sucede en las calles, lo que le sucede realmente a los jóvenes. No es como el reggaetón o la salsa o la cumbia, que de alguna manera es música para agradar, ¿no? Para complacer a la gente, sino el rock siempre ha sido una música que ha acompañado al joven en su desarrollo, y no solo el joven, y al final también lo ha acompañado hasta mayor. Es una música, creo yo, el rock es la música, la música más impresionante y que tiene una magnitud y una trascendencia que rebasa todos los estilos musicales que han habido desde que el hombre ha creado la música, ¿no? O sea, creo que su impacto a nivel mundial no solo es a nivel de cantidad de gente, de industria, de cantidad de grupos que hacen música, sino también ha originado cambios en la sociedad, en el modo de ser, desde la época de Elvis Presley,
los hippies y el punk han originado cosas que ahora los jóvenes tienen, porque han luchado por reivindicaciones, porque el joven nunca fue tomado en cuenta. Siempre hay cosas nuevas. Tal vez hay momentos como ahora en el cual, bueno, pues hay menos bandas, etcétera, pero creo que siempre hay cosas que en las cuales los jóvenes pueden cuestionar, pueden criticar, pueden no gustarle, ¿no? Y pueden decirlo en una banda de rock, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas a las cuales ahorita yo me opondría, por ejemplo, si fuera joven, como le digo a mi ahijada, por ejemplo, que tengo una ahijada joven, 17 años, que se matricula a una escuela de baile, y en la escuela de baile de la municipalidad ponen puro reggaetón, y entonces es como para decirle a la profesora, oye, ¿tú qué crees? ¿Que todos estamos, que nos gusta reggaetón, o crees que el joven solo es capaz de escuchar reggaetón y no es capaz de escuchar otras cosas? O por último, si te gusta el reggaetón, pues escuchemos música de todo tipo, pero no solo reggaetón, ¿no? Claro, Entonces, yo creo que hay ese tema, ¿no? Hasta los niños del nido, pensando que son tontos, les ponen esa música cuando es ilógico, ¿no? Yo de niño he escuchado música rock y escuchaba las letras, y yo no creo por qué ahora un niño o un joven no puede tener la capacidad de hacerlo. Entonces, siempre hay ahorita problemas políticos. Ya tú has visto esto, lo de la ley, esto, lo de los pulpín, esta ley pulpín que le decían así, sí, que justo los jóvenes salieron a protestar, ¿no? Entonces yo creo que el joven siempre, y la sociedad ahorita con la corrupción que hay y todo lo que estamos viendo, creo que es algo que no ha cambiado de mi época, ¿no? O sea, en mi época, claro, hubo terrorismo, hubieron otras cosas, pero ahora se ve que hay corrupción, se ve que hay alcaldes que están metidos en la cárcel, la mayoría, gobernadores regionales, se ve que hay cosas que hay que criticar y cambiar, se ve que no hay ética, ¿no? O se ve que los jóvenes están pegados al celular de una manera que ya parece autómatas, y que es necesario un poco cuestionarse, tengo que mirar el celular todo el día, ¿no? Entonces, como que hay motivos por los cuales decir, ¿no? Y hablar, creo, ¿no? Entonces, mientras eso exista, hay algo que decir. Yo creo que el rock siempre va a ser un canal como para poder decirlo, ¿no? claro. Bueno, Miguel Ya, Ángel, muchas bien. gracias por la Gracias a entrevista. usted. Listo. Gracias. Nos Bueno, vemos. chévere. Bravo acá en estos programas. Un saludo a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego.